Les doy la más cordial bienvenida a una nueva teleentrevista, como siempre, por el canal de televisión de la Universidad de Concepción, siempre enfocándonos sobre todo en lo que tiene que ver con la cultura. Nos acompaña en esta instancia Víctor Romero Roja, quien es académico de la Facultad de Artes y Ciencia de la Universidad Católica de Santiago, de la Pontificia Universidad Católica, también actor de la misma casa de estudios y también director de la Fundación Mahuen. Vamos a conversar y ampliar sobre varios temas interesantes en esta jornada. ¿Cómo estás, Víctor? Es un placer que puedas estar en esta conversación junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento también de poder compartir con ustedes un poquito de lo que es nuestro trabajo y también aportar ahí con mi experiencia. A nosotros siempre nos gusta partir desde los inicios, las conexiones que probablemente desde pequeño tuviste, desde la educación básica, que te hicieron quizás ir acercándote a este camino de la cultura, del teatro, ¿no? Y de las artes. Sí, bueno, yo soy del sur, soy de Temuco en particular, y estudié en la escuela Yaima en Temuco, que es una escuela que hoy día tiene un proyecto importante en términos de inclusión educativa, y posteriormente estudié en el Liceo Pablo Neruda, donde su nombre lo dice todo, ¿no? Siempre hay una carga hasta el día de hoy muy importante también en función de promover la cultura. Y esos fueron los inicios que marcaron hitos importantes en las decisiones futuras de mi vida. Participé desde muy pequeño, yo diría que desde los 10 11 años, en un taller extra programático de folclore y cultura, música de Temuco, organizado por la municipalidad en ese entonces de Temuco. Entonces, desde muy pequeño estuve vinculado al mundo del teatro, al mundo de la danza, del folclore latinoamericano y de la música. Y eso en el camino entonces fue, por cierto, tomando un poquito más de potencia, diría yo, aportas a tomar decisiones de un paso hacia la universidad. Profesionales. Más o menos vivimos el mismo camino. Yo igual estudié danza desde muy pequeña y luego decidí tomar el camino de lo profesional en cuanto a la actuación. Es un camino hermoso, lleno de responsabilidad, lleno de fiato entre los compañeros, el trabajo en equipo. Me gustaría que me cuentes cómo fue tu experiencia de ingresar a la Universidad Católica y, y de esas jornadas que duraban 24/7 de ensayos, el reconocerse, el quererse entre compañeros, el trabajar obras tan impresionantemente bonitas como los clásicos de Shakespeare, como las improvisaciones también dramatúrgicas de ustedes mismos. ¿Cómo fue toda esa experiencia que viviste en la universidad? Bueno, siempre es un desafío, siento yo, tomar decisiones por un lado personales, pero también cuando uno tiene recién 17, 18 años, son decisiones familiares que Por se supuesto. toman, ¿no? En términos de financiamiento, sobre todo cuando eres externo fuera de la región metropolitana, hay costos también que considerar en términos de las decisiones que van marcando pauta en tu vida. Y en ese sentido, para mí fue siempre un desafío bien interesante poder tomar ese camino y llegar a Santiago, a una de las más Es importantes cierto. universidades, sí, de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, vincularse con el teatro experimental, el teatro de ensayo, con esa historia, ¿no? Y muy en Entonces, soledad también, porque llegaste a la capital, venías digamos, de un lugar más bien lejano. ¿Cómo fue también eso de incorporarte a esta rapidez, ¿no? Capitalina y a esto de la escuela de teatro que claramente es absorbente a un nivel impresionante, ¿no? bueno, siempre es un desafío y una adaptación, diría yo también. Son entornos diferentes, entornos geográficamente diferentes y entornos también sociales muy distintos en términos de diferencias económicas, socioculturales y el bagaje también que en este caso la corte con la que yo ingresé a teatro en la Escuela de la Católica traíamos, ¿no? Éramos un grupo bastante pequeño, éramos 18 personas, digamos, que conformábamos una corte de estudiantes y yo diría que el primer puntapié fue el punto en común, digamos, como el primer puntapié de desarrollo y de adaptación fue la vinculación con el teatro, con las experiencias teatrales en términos de la enseñanza media. Y eso fue adquiriendo mayor sentido en la medida que uno ya empieza a ser parte de un sistema teatral, de un circuito teatral, empieza a incorporar lenguajes también, a relacionar lenguajes con ciertas historias de vida, en este caso, en mi caso en particular,
con procesos creativos en el sur de Chile, con obras teatrales y obras chilenas que también van resonando de manera distinta y por cierto, obras clásicas como tú mencionabas que hoy por hoy ya conversaremos de ello, pero marcan pauta también en un desarrollo profesional como son las obras de Shakespeare. Así es. A mí me gustaría también saber, bueno, luego de tu paso por la universidad y en lo que estás hoy día, ¿de qué manera se trabaja en la conexión entre la Facultad de Artes y la Facultad de Medicina? ¿Cómo se logra este fiato y la importancia también de vincular las artes con, por ejemplo, las ciencias y la medicina propiamente tal? Sí, es una interesante pregunta porque el año 2014 nuestra universidad gestó un centro que es un centro de apoyo para personas con síndrome de Down, pero mayoritariamente también con discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual. Y este proyecto, que se denomina Centro UC Síndrome de Down, es un proyecto de interfacultades, que lo que buscó en su minuto, ya llevamos 8 años de existencia, digamos, fue generar una convocatoria entre la academia, entre exalumnas y alumnos que estuvieran vinculados y vinculadas al tema artístico-cultural, al tema educativo, a temas de salud, etcétera. Entonces, este centro se compone de distintas facultades de la universidad y ahí hay un componente tremendamente importante porque la Facultad de Artes, que es una de las facultades en las que yo tengo cierta militancia, tiene una participación desde sus inicios en el centro. Y ahí hay una apuesta importante no solo a nivel de academia, sino que también a nivel de generación de proyectos interdisciplinarios que marcan pauta, y que marcan pauta no solo en nuestro país, sino que también en referentes en términos latinoamericanos y también a nivel internacional respecto a cómo, por ejemplo, se pueden vincular procesos de desarrollo, de estimulación emocional, de estimulación cognitiva, en este caso, ¿no? Que es lo que nos convoca a través del campo artístico, a través del teatro, de la música, de las artes visuales, de la danza en general, ¿no? La literatura. Exacto. Ahora, me gustaría también saber todos los detalles acerca de la Fundación Mahuen. ¿Hace cuánto que estás como director? ¿Cómo ha sido el desarrollo que se ha ido viviendo en todo este tiempo? ¿Cómo ha sido para ti también la responsabilidad de hoy día encabezar un lugar tan importante como este? ¿Cuáles son sus principales ejes de acción? Mira, Fundación Magüen ya tiene 7 años de vida, digamos, y se gestó desde un proyecto que partió como un taller en particular que implementábamos una gran compañera de ruta en esto, Valeria Suárez, y yo, con personas con discapacidad cognitiva, era un taller de teatro en particular. Y Ujú. nos fuimos encontrando con esto que tú me preguntabas anteriormente de esta vinculación entre salud, entre arte, entre educación, con que hay una necesidad, aún existe, ya 7 años atrás existe todavía esa necesidad de poder generar campos interdisciplinarios que aporten al desarrollo y a la calidad de vida de las personas en general, ¿no? Y en ese entonces, el año 2015, decidimos poder sistematizar un poco la experiencia que veníamos arrastrando en el buen sentido, ¿no? Recogiendo más bien de estos talleres en particular y dijimos, bueno, aquí hay una necesidad, hay una población en particular, generemos una organización social que fue la Fundación, en ese entonces Manantial de Ilusión, porque tuvimos entre medio un cambio de nombre a Fundación Magüen, que es hoy día como nos denominamos, y que básicamente acoge la diversidad cognitiva respecto al campo de las artes. Ujú. Y bueno, también me gustaría, en el marco del Día del Libro, un día que claramente es importante de celebrar, cuéntame sobre la participación en el lanzamiento de la trilogía del Hilo Rojo. ¿Cómo ha sido también poder trabajar a través de los escritos, ¿verdad? De la posibilidad de ser autor, del poder de la lectura también hoy día. ¿Cómo se siente la posibilidad de que hoy día se pueda celebrar este día, se pueda dar visibilidad a instancias como estas? Sí, mira, la trilogía del Hilo Rojo es un trabajo que responde a 3 obras teatrales de Fundación Magüen y que son obras teatrales que se gestaron en su minuto en torno a 3 clásicos de Shakespeare, ¿no? El primer montaje fue Sueño, Locura y Juventud, que está basado en Sueño de una noche de verano de Shakespeare, y ahí entrecruzamos e hicimos un juego de intertexto entre las historias de vida de nuestro elenco. Luego después, por el año 2017,
estaba todo el proceso de la conmemoración de la Violeta Parra, su obra, su arte, su vida. Entonces generamos un segundo montaje teatral y musical en torno a la Violeta Parra, a las historias de vida, pero también a un segundo clásico de Shakespeare que es Romeo y Julieta. Un poco también respondiendo a que el grupo con el que veníamos trabajando ya no era un grupo representativo de la niñez, sino que era un grupo que había crecido y evolucionado en el tiempo, entonces nos encontrábamos con un grupo de artistas jóvenes y adultos, entonces que habían problemáticas también de amor, de desamor. Y actualmente la tercera obra tiene relación con la pandemia, con la revuelta popular del estallido social, con los cambios que hemos ido viviendo también en Chile en términos políticos, sociales y culturales. Y tomamos entonces la obra de La Tempestad para poder generar este tercer montaje teatral que es El Canto Perdido. Y un poco la iniciativa de poder acercar cada vez más la cultura en dispositivos distintos, que en este caso, como tú mencionas, la trilogía son cuentos. Entonces estamos hablando de cómo la adaptación teatral, cómo las obras teatrales pasan a una adaptación literaria, que en este caso son tres cuentos ilustrados. Y yo diría que lo característico de los cuentos es que, por un lado, buscan acercar como la teatralidad en dispositivos distintos, ¿no? Pero también tienen aspectos de normativa de lectura fácil, que en Chile es algo yo diría bastante innovador, porque la lectura fácil lo que busca es acercar los No todo lo componentes contrario. literarios, exacto, No ¿no? A alejarnos a personas. través de cultura, de una cultura del libro que es de repente tan poco simple de digerir, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces ahí entra la cultura visual, la ilustración, tiene un rol tremendamente importante para entender también cómo podemos leer y qué es leer, que no es solo la decodificación escrita, narrativa, sino que también podemos hacer lectura de las imágenes. Y eso para personas con discapacidad cognitiva en general es un tremendo aporte y apoyo, en el fondo, de acercar a la comunidad a la cultura, pero también de acercar este tipo de dispositivos culturales a una comunidad que por cierto, ha estado siempre muy, muy segregada y distanciada, ¿no? de constructos o proyectos artísticos. Víctor, la importancia también de la posibilidad de que podamos acercar a las personas a una lectura, como tú dices, un poco más fácil, un poco más llamativa, si pudiésemos decirlo de alguna manera. ¿Qué te parece que se celebre este día y que se pueda impulsar entonces iniciativas como estas para que haya mayor acercamiento? Bueno, me parece que es tremendamente importante, es tremendamente necesario y también es urgente porque hoy día se acaba de aprobar en el Pleno de la Constituyente la garantía, ¿no? de los derechos de personas con discapacidad y ahí hay un derecho importante que la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad lo describe en uno de sus artículos que es el acceso al arte y a la cultura. Y yo creo que hoy día, con el lanzamiento de la trilogía, en el marco del mes del libro, ¿no? 23 de abril en particular, hemos ido marcando pauta con un tremendo aporte, pero un proyecto puntual que, por cierto, apunta a la discapacidad cognitiva, pero que es un beneficio para la población en general y ojalá en un tiempo futuro poder generar una continuidad en ediciones siguientes con lectura braille, con sistemas táctiles que permitan hacer lectura o decodificación de las imágenes con texturas, etcétera. Como yo creo que abre una Ampliar, claro. posibilidad, exactamente, amplía entonces las posibilidades y también hacer un llamado a las autoridades de que también puedan financiar los proyectos, pero generar plataformas para poder visibilizarlos, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ustedes. Claro, ¿y de qué manera como director de la fundación sientes que va este camino de interacción entre este tipo de libros para personas con discapacidades distintas? ¿Cómo sientes tú que se da este desarrollo entre los libros y todas estas actividades? Yo creo que se ha ido dando de forma cada vez más natural, ¿sí? No sé si espontánea, pero sí natural, porque hay un tema que está cada vez más presente en términos sociales y culturales. Hoy día hablar de cómo garantizar la participación de personas con discapacidad, la comprensión, ¿no? de el mundo finalmente de personas con discapacidad cognitiva es un tema que está cada vez más presente y en ese sentido eso facilita también la gestación y la ejecución de ciertos proyectos.
pero también, de alguna forma, las posibilidades que, por ejemplo, en este caso, nuestra trilogía fue publicada por Editorial Acani, que también creyó en el proyecto, ¿no? ¿Cómo Y se en llevó ese a cabo sentido, esa conexión con la editorial? mira, fue súper espontáneo y fue súper, yo diría como también fortuito el encuentro, porque en algún punto las directoras y directora de editorial y la directora de arte de mediación de lectura de Acani también vienen del mundo del teatro, son diseñadoras teatrales y ellas se fueron acercando cada vez más al mundo de la literatura, de los cuentos, de material didáctico para facilitar el fomento lector. Y habíamos tenido en algún minuto de nuestras vidas laborales y personales encuentros creativos. Y cuando Fundación Mabuena empezó a gestar la trilogía, dijimos, bueno, un poco en función de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo le damos más plataforma a esto? Y que no solo quede en una realización de proyectos, sino que esto hay que publicarlo, esto hay que visibilizarlo, esto tiene que tener registro de propiedad intelectual, quedar en las bibliotecas públicas. Hoy día estamos haciendo vínculos también con ciertos proyectos del Ministerio de Cultura para que estén las bibliotecas de los proyectos se crea tal vez de fomento lector. Entonces, acá ni de alguna forma venía un poco como de la mano con la sensibilidad de poder generar formatos más accesibles Claro. y por otro lado nos encontramos en el camino y fue de todas maneras esto hay que publicarlo, tienen el apoyo, generamos ahí una colaboración y que es la que hoy por hoy entonces dio paso a este lanzamiento, yo diría como bastante precursor en la línea de la literatura infantil juvenil o más familiar si quisiéramos llamarlo así, pero en formatos que dan cuenta de dispositivos más accesibles. Claro. ¿Cuál es la importancia también de la interacción, como tú bien dices, de las mismas bibliotecas, de los centros educacionales, que todos podamos funcionar, digamos, como un gran núcleo para que este tipo de iniciativas no queden solamente en el libro, sino que haya una interacción, que haya una reconexión con trabajos como este? Sí, yo creo que hay interés y que eso es lo más importante en términos de las bibliotecas públicas o ciertos proyectos estatales que están, que si bien pueden venir del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio o del Ministerio de Desarrollo Social, más en particular desde SENADI, que se pudiesen potenciar. Yo siento que, y tengo la sensación de que hay una voluntad y un interés de poder generar mayor plataforma a este tipo de proyectos. Y creo que también en la medida que los proyectos van apareciendo y se van gestando, también marcan de alguna forma pauta para que otras colaboraciones, otras instituciones puedan también seguir desarrollando en función de las necesidades puntuales que las comunidades, en este caso, que es a lo que yo me dedico, que es en el fondo el fomento al arte o el acceso al arte y la cultura para personas con discapacidad tenga cada vez más espacio. Yo creo que eso es tremendamente importante y para eso es fundamental, diría yo, poder generar instancias que den cuenta de continuidad, ¿no? Y de escalabilidad de los proyectos y que no solo queden o mueran en el minuto puntual donde uno los muestra, los visibiliza y que ya eso no tenga continuidad. Claro. También te quería preguntar desde la autoría de esta trilogía, eh, ¿cuál es la importancia de Shakespeare, de tener libros que vayan de la mano con uno de los grandes, ¿no? Con Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta. ¿Por qué sientes que es importante plasmar parte de él en este proyecto? Bueno, Shakespeare es un clásico per se, digamos, ¿no? Y yo creo que Shakespeare tiene la particularidad de encantar, pero también de distanciar, desde novelas clásicas isabelinas más dramáticas o versus ciertas comedias, ¿no? Entonces, yo creo que Shakespeare tiene eso que permite a la audiencia en general encantar o desencantar, o sea, algún impacto genera y es un clásico. Y ahí hay un interés personal como autor, como director, pero también yo diría que el componente que nos vincula con el resto del equipo, la editorial, el grupo de intérprete, porque aquí hay un trabajo de intertexto y de creación colectiva que es vital en el sentido de que fueron en su momento, ¿no? Temporalmente fueron en su momento
el elenco de intérpretes que también fueron aportando a la creación de los montajes y por ende entonces de los textos literarios. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental poder acercar cultura o literatura más clásica a personas que muchas veces no tienen ese acceso. Hay una corriente de Shakespeare adaptada para formato escolar, pero no existía hasta entonces un formato lo más accesible posible. Y por otro lado, las problemáticas que están planteadas en la obra de Shakespeare, completa, digamos, son problemáticas muy contemporáneas y que uno puede ver en vigencia en la actualidad. Totalmente. Ahora, también quería preguntarte sobre la importancia del trabajo interdisciplinario en lo que tiene que ver con con lo creativo inclusivo, que actores y que otros profesionales puedan incluirse dentro de este mundo para poder ir en pro de la inclusión en general. Sí, yo creo que la interdisciplina siempre es fundamental. Eso nutre los trabajos en equipo, nutre los proyectos, lo que no hace que sea fácil, ¿no? Es un aporte tremendo, pero también muchas veces es un desafío y que muchas veces también ese desafío complejiza la ejecución de ciertos proyectos, que para el caso nuestro no ha sido así. Yo diría que siempre ha sido un tremendo aporte. Y también hemos ido incorporando otras y nuevas disciplinas a la generación de proyectos en la medida que también los proyectos van levantando ciertas necesidades. Hoy día yo diría que el pivote o el eje central de Fundación Magüen en el marco de la trilogía y del Centro C de Síndrome de Down de la Católica es el foco de la vida independiente, de la calidad de vida, de promover autonomía en la población con la que trabajamos. Y en ese sentido, todo tiene espacio. O sea, uno habla de cultura, calidad de vida, cultura. Educación, entonces educación también está vinculado a la cultura. Autonomía, a la toma de decisiones. Entonces ahí también hay componentes que tanto las artes como la psicología, como la educación, como los aspectos clínicos también de salud, son predominantes para finalmente pensar, yo diría, como a largo plazo, la construcción de un sujeto ciudadano o ciudadana lo más autónomo posible. Y en ese sentido yo creo que en nuestro caso cobra total relevancia el trabajo interdisciplinario. No son áreas o islas independientes, sino que debemos apuntar un poco a lo mismo pensando en la persona por sobre todo. Ujú. Preguntarte también, Víctor, como la experiencia desde tu vereda como autor, cómo se siente el poder haber realizado y haber escrito? Bueno, para mí es totalmente nuevo. A mí me gusta mucho la lectura en general y sobre todo la lectura teatral, la dramaturgia, pero no he tenido hasta entonces, no había tenido la posibilidad de dedicarme a escribir en un proyecto en particular y que eso se evidenciara o se concretara más bien en la conformación de tres cuentos en este caso, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia totalmente nueva, con muchos altos y bajos en ese proceso creativo. Yo no escribí solo, escribí junto con Gloria Osorio, que es una gran compañera de trabajo. ¿Cómo se escribe en Eh, conjunto? bueno, eso tiene todo un desafío. Me Eh, imagino. claro, porque en el fondo hay que ponerse de acuerdo además en los puntos que cada autoría quisiera relevar, pero en este caso fue súper fluido, salvo los momentos en los cuales tuvimos que acotarnos a la normativa de lectura fácil que tenía cada frase, cada línea, ¿no? Más concretamente tiene 60 caracteres, entonces ajustarse a ciertas normativas con todo un proceso creativo es súper desafiante, más aún cuando hay dos miradas en el fondo que están en función de la creación o gestación de tres cuentos. En nuestro caso fue fluido, fue un proceso largo, yo diría que fue un proceso de casi 10 meses, donde hicimos revisión primero de coautores, luego incorporamos al ilustrador, a Carlos Denis, que es un tremendo ilustrador chileno, y luego entonces toda la revisión editorial, que es el trabajo cuando ya ingresa a la editorial. Entonces ahí hay todo un mundo también que hasta ese minuto era muy desconocido para mí, que es muy distinto
al mundo de la creación escénica, ¿no? O al mundo de la creación más académica, ¿no? Es un mundo que si bien tiene procesos creativos de la base, también tiene sus estrategias y sus técnicas en las cuales uno debe ir conociendo y ir ajustándose más aún cuando hay un proyecto en particular que tiene requerimientos específicos. Ujú. Y bueno, y para ir redondeando nuestra tan interesante conversación, en este mes, como tú dices, del libro, en este día del libro que vamos a prontamente vivir, ¿qué crees tú que es lo que falta en este país para que se pueda desarrollar de mejor manera esta capacidad lectora? ¿Y cuál es la importancia para ti como artista eh, de lo que es la lectura? Bueno, yo creo que hoy día nos encontramos en un momento social donde es muy difícil fomentar la lectura. Y esa es una realidad. Hoy día hay una cultura audiovisual muy predominante, ¿no? Por sobre el libro propiamente tal, el libro digital o el libro físico. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un tremendo desafío para quienes tenemos interés en fomentar la lectura, ¿no? Entonces, hay estrategias de mediación lectora que permiten que ese proceso se lleve a cabo de la manera más efectiva y eficiente posible, como lo son las lecturas dramatizadas, los cuentacuentos, las animaciones lectoras, que son formas complementarias, yo no diría que exclusivas, pero complementarias de poder fomentar el trabajo hacia la lectura, pero también de fomentar un poco la interdisciplina y el ejercicio de leer, básicamente. Y yo creo que lo otro que me parece importante es poder abrirse a lo que conversábamos inicialmente, a entender un nuevo paradigma, y eso puede ser dicotómico, ¿no? Porque por un lado está la lucha entre la predominancia visual por sobre lo escrito, pero por otro lado yo creo que hay que abrirse también a la posibilidad de entender un nuevo paradigma de lo que te decía anteriormente, de qué entendemos por leer. También podemos hacer lecturas de imágenes. Hay cuentos silentes que en nuestro país se conocen muy poco, porque se venden y se difunden muy poco, porque la gente piensa que tienen errores, ¿no? Tiene solo imagen, no tiene texto. Claro. Y eso en el fondo es un ejercicio creativo para toda la comunidad, con o sin discapacidad, que permite ampliar el campo de la imaginación, ampliar el campo de la creatividad, de la narrativa, de la gráfica, en caso que tú después quisieras que replicaran, ¿no? Lo que comprenden de un cuento en particular, un cuento silente, donde tú tienes que ser autora o autor de tu propio cuento, de cómo tú estás leyendo las imágenes. Claro. Y eso abre nuevas posibilidades también de acción como campo de acción, pero también como campo de difusión y circulación de proyectos como el nuestro. Es una buena herramienta el espacio escénico también para poder apoyar, por ejemplo, un libro. Indudablemente, o sea, yo creo que el espacio escénico en general, como tú comentas, no solo la teatralidad, la música, ¿no? Los elementos de escenografía o utilería, si es que yo quiero de repente relevar ciertos aspectos de un pasaje de un cuento, de un libro, un sombrero o una maleta de viaje, ¿no? Elementos que también promuevan la imaginación creativa, Claro. de todas maneras. Nosotros estamos de verdad muy agradecidos de la posibilidad de haber conversado contigo, de haber entendido un poquito más de todo el trabajo que se viene realizando en la Universidad Católica. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo, de haber conversado con nosotros de la importancia de la lectura, de la inclusión y de todos esos temas que hemos ido planteando en esta teleentrevista. Muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente, por la plataforma y también por el interés de difundir iniciativas como esta. Yo creo que eso tiene un tremendo valor, así que felicitaciones también a ustedes como equipo. Muchas gracias. Y ojalá que todo el trabajo que se ha ido desarrollando siga creciendo todo este año y los que vienen, Víctor. Gracias. Nosotros entonces de esta manera ya comenzamos a despedir esta nueva teleentrevista por el canal de televisión de la Universidad de Concepción.